¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo funciona? ¿La violencia de género y la violencia contra la mujer son la misma cosa? ¿Quién ejerce la violencia de género? ¿Las mujeres pueden ejercer violencia de género contra hombres y otras mujeres? Hoy responderé a todas estas preguntas. Empecemos definiendo lo que es violencia de género. Pero primero hay que entender que se trata de un problema estructural, es decir, que va desde lo macro, desde el espacio público, desde la forma de organización política, social y económica, hasta llegar a nuestra intimidad, al espacio privado, afectando la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos incluso con las demás personas. Cabe destacar que la violencia no es el orden natural de las cosas, y que el ser humano es violento por consecuencia de que vive en un sistema violento. Y este sistema injusto y violento en el que vivimos consta de 3 pilares principales. Uno de ellos es el patriarcado, que en pocas palabras es una forma de organización social que es dominada por la figura paterna, es decir, la máxima autoridad aquí es masculina. Y en efecto el patriarcado es una creación humana de ciertos grupos occidentales, aunque en la antigüedad no todas las sociedades eran patriarcales, pero los grupos que colonizaron la mayor parte del mundo durante la modernidad pues sí eran y siguen siendo patriarcales. Hoy en día sí podemos decir que todas las sociedades son patriarcales debido a la colonización occidental. Y es que la colonialidad es el otro pilar de este sistema que agregó un nuevo indicador de poder, la raza, y con ello la supremacía blanca. Y el otro pilar que sostiene a este sistema es el capitalismo, que básicamente es la organización económica cuyo objetivo es la acumulación de bienes y riquezas, es decir, la acumulación de capital. Y es que no podemos hablar de patriarcado sin capitalismo y colonialismo, y de esta manera tampoco podemos hablar de capitalismo sin colonialismo y patriarcado, y tampoco podemos hablar de colonialismo sin patriarcado y capitalismo. Estos tres siempre dan problemas y siempre vienen juntos. Y ahora que conocemos las características principales de este sistema en el que vivimos, hay que entender que estos 3 pilares se sostienen a través de la violencia, ya sea violencia de manera implícita, es decir, que no se nota mucho a simple vista, por ejemplo, creando leyes, instituciones y un Estado que beneficia a cierto grupo sobre otros. O puede ser de manera explícita, ya sea por medio de agresiones físicas, psicológicas, directas a individuos o a grupos o a discursos de odios que son como muy obvios, ¿no? Que sí se nota. Entonces, la colonialidad utiliza el racismo y la supremacía blanca para perpetuar su lógica de poder, así como el capitalismo utiliza la división de clases, la explotación laboral y del medio ambiente para sostenerse. De esta manera, la violencia de género es el recurso utilizado para sostener el pilar patriarcal del sistema. Entonces, ¿cómo funciona la violencia de género? Pues de 2 formas, de manera implícita o explícita. De forma implícita, es decir, la violencia de género simbólica es aquella que se da en un primer nivel, es decir, la que se da en las instituciones, en las leyes, en el Estado, en los medios de comunicación, de manera colectiva en el espacio público. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues decirnos que la naturaleza humana se limita únicamente a 2 categorías sexuales y por lo tanto solo hay 2 identidades de género válidas, que son los hombres y las mujeres, las cuales te las asigna el Estado a la hora de nacer, y aparte decirnos que solo hay una orientación sexual válida, decirnos que solo hay una manera de ser mujer y solo hay una manera de ser hombre, perpetuando estereotipos y roles de género que hemos llegado a naturalizar. O sea, realmente hay personas que piensan que las mujeres son por naturaleza pues más débiles, más sensibles, menos inteligentes que los hombres y que por eso deben quedarse en su casa, en el hogar, dedicándose a la maternidad, de que necesitan a un hombre que las cuide y que solo pueden estudiar o ejercer profesiones de mujeres, ¿no? Como, ser maestra o ser enfermera. Porque, pues, los hombres son por naturaleza más inteligentes, más racionales, ellos son mejores en la ciencia, en la política, en las ingenierías, y los hombres por eso no lloran, porque llorar es de débiles, como las mujeres, ellas son las débiles, los hombres son los fuertes.
Y estas son cosas que hemos ido socializando desde la infancia, ¿no? Nos lo dicen nuestros padres, nos lo dicen en la escuela, en los medios de comunicación. Esta es la violencia de género implícita. Porque estos estereotipos y roles de género son violentos, pues subordinan a todas las identidades femeninas ante las figuras masculinas. Y eso es injusto y violento. Entonces, cuando esta violencia de género simbólica, implícita, no funciona, es cuando aparece la violencia de género explícita. Porque las relaciones de poder siempre buscan ser naturalizadas, normalizadas, ¿no? Entonces esta violencia se suele dar de manera oculta y encubierta porque así es más fácil que sean socialmente aceptadas. En cambio, cuando este recurso no funciona, pues se tiene que mantener al orden a como de lugar, aunque sea a través de una violencia pues más abierta y visible. Esta es la violencia de género explícita. Es visible, es directa y suele darse mayormente en el espacio privado, en las relaciones amorosas, sentimentales, amistosas, en la familia, dentro del hogar. Por ejemplo, un hombre que lo criaron con esta mentalidad de que tiene que casarse para que su esposa sea su sirvienta personal, que haga todos los quehaceres del hogar, pero si su esposa se niega a aceptar este rol que le enseñaron a través de la violencia de género simbólica, porque desde niña le dijeron tú tienes que atender a tu marido, servirle, pero si ella no quiere hacerlo, porque la violencia de género simbólica no funcionó, pues el hombre, su esposo, va a buscar la manera de someterla, de que acepte su rol de género por el cual nació, el cómo debe ser ella. Entonces va a proceder a insultarla, amenazarla, humillarla e inclusive a golpearla, con tal de que se someta y acepte el rol por el cual nació, el de ser mujer y de servirle al hombre. Y la violencia de género puede llegar a la privación de la vida. Puede ser, por ejemplo, el caso de una mujer que termina con su pareja y el hombre la mata porque no puede aceptar que ella ya no le pertenece, que ella ya no es su propiedad. O cuando se mata a una mujer que es trabajadora sexual o lesbiana o feminista porque no está viviendo su sexualidad como lo dice el patriarcado, no se está sometiendo a un hombre o se está entregando a un hombre. Entonces es cuando su castigo es la privación de la vida, es el asesinato. Y luego su cuerpo suele ser exhibido en espacios públicos, ¿no? Con mutilaciones, desnuda o con signos de tortura o en posiciones sugerentes, porque están mandando un mensaje al resto de las mujeres de que si no te portas bien, si no te sometes o te quedas con tu marido o te sometes a la figura masculina, tú eres la siguiente o te puede pasar esto. Y eso es un feminicidio, la máxima expresión de la violencia de género. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La violencia contra la mujer y la violencia de género son la misma cosa? Sí y no. La verdad es que la violencia de género es un término bastante amplio y la violencia contra la mujer es una de las múltiples formas de violencia de género, pero no es la única. Recordemos que la violencia de género es aquella que busca mantener el orden patriarcal, imponer el cumplimiento de los roles y estereotipos de género, y toda persona que se sale o que no se ajusta ni se amolda a los estándares patriarcales va a ser víctima de violencia de género. Y eso incluye a la mujer que es mala porque es feminista, porque fue infiel o porque se viste de manera provocativa, pero también va a incluir a todas las personas trans y a todas las personas homosexuales y a prácticamente toda la comunidad LGBT, TTIQA y el resto de identidades que se salen de la heteronorma. Porque cuando una persona rechaza la categoría de sexo o género asignada al nacer, está yendo en contra del orden patriarcal, así como la persona que rechaza la heterosexualidad impuesta está rechazando su rol de género y por lo tanto el sistema y las personas que le rodean van a intentar someterlas, violentarlas, por ende también van a ser víctimas de violencia de género. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién ejerce la violencia de género? Pues este sistema patriarcal, capitalista y colonial posiciona como máxima figura de autoridad a la masculinidad hegemónica. ¿Y quién es la masculinidad hegemónica? Pues los hombres con poder, en el poder y que tienen poder. ¿Y quiénes son estos hombres con poder? Pues los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, ricos, cristianos, fuertes, varoniles, y pues prácticamente son estos hombres los que dominan los espacios públicos.
los ámbitos políticos, sociales y económicos. Esta masculinidad hegemónica es aquella que domina por sobre las otras identidades. ¿Y quiénes son estas otras identidades dominadas por la masculinidad hegemónica? Pues las mujeres, las identidades femeninas, pero también están las identidades trans, queers, no binarias y las identidades masculinas que no son hegemónicas, que son las que performan, por ejemplo, los hombres trans, los hombres homosexuales, travesti, bisexuales, etc. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Las mujeres pueden ejercer violencia de género contra hombres y otras mujeres? Los privilegios funcionan a través de escalas. Por ejemplo, un hombre que es gay pues va a ser oprimido y violentado por su orientación sexual, por no cumplir con su rol de género masculino. Pero si su expresión de género es muy masculina, muy viril, pues él tiene la capacidad de oprimir a otro hombre que también es gay por tener, por ejemplo, una expresión de género más afeminada, por alejarse más de la masculinidad hegemónica que él. Esto significa que una persona que es oprimida también puede oprimir a otros por tener menos privilegios en comparación, y de esta manera seguir perpetuando la violencia. Ahora, yo entiendo que la feminidad está construida de manera violenta, porque el patriarcado la creó para subordinarse ante la figura de la masculinidad hegemónica. Pero muchas mujeres creen que si se esfuerzan por ser perfectas, por encajar en este molde de cómo debe ser una mujer de acuerdo al estándar patriarcal, creen que esto le va a dar un privilegio, cuando en realidad es mentira. O sea, eso no va a evitar que los hombres las vean como objetos sexuales o como seres inferiores. Y pues creo que muchas mujeres, bajo esta falsa idea de seguridad y de privilegio patriarcal, pues llegan a ejercer violencia de género contra otras mujeres. Y de hecho es común ver a mujeres que hacen comentarios misóginos sobre otras mujeres, llamándolas gordas, feas, zorras, marimachas. O sea, las están insultando porque no encajan en el estándar patriarcal de cómo debe ser una mujer. Y eso también es violencia de género. Y aunque ellas no se beneficien de ese sistema, pues yo creo que tampoco es excusa para solapar violencias ni para restarle importancia a estas microviolencias de género, porque no creo que lleguen a matarlas como lo hacen los hombres, pero pues, como dije, estas microviolencias de género también hacen daño y también son importantes, porque se hace con el objetivo de seguir perpetuando los roles y estereotipos de género, y eso es violencia de género. Entonces, ¿las mujeres pueden ejercer violencia de género contra otros hombres? Yo creo que sí, pero evidentemente no contra hombres hegemónicos. Pues porque bajo esta misma idea de falso privilegio de que yo sí encajo en como el sistema me dice que debo ser, y por eso se creen con esta autoridad de violentar y obligar a todas esas identidades no hegemónicas pues a encajar en el rol que el patriarcado les otorgó. Las mujeres también pueden perpetuar estos discursos transfóbicos y homofóbicos y pueden inclusive llegar a agresiones directas a personas trans, personas de la comunidad LGBTIQA, y eso también es perpetuar la violencia de género. Yo sí creo que hay un privilegio cisgénero, porque cuando rechazas la categoría de sexo-género que el Estado patriarcal te otorga, pues se vienen un montón de problemas muy grandes, y yo creo que hay muchas vivencias de las mujeres trans que las mujeres cis no viven y que los hombres trans viven y que la población cis no vive. Entonces, igual creo que hay cosas de las mujeres cis que no viven las mujeres trans y viceversa, pero yo sí creo que hay un privilegio cis. O sea, hay muchas cosas como muy básicas, por ejemplo, que el Estado pues no reconoce tu identidad. O sea, el problema que es sacar un acta de nacimiento, el problema que acepten no solo el Estado, sino las personas que te rodean, que acepten tu identidad, el tener que salir del closet trans es un problema y es una vivencia muy difícil que las personas cis no viven, y eso incluye a las mujeres cis. Una mujer cis no tiene que salir del closet trans, o sea, y eso es muy difícil y les complica la vida en tantos niveles. Entonces yo creo que esa ausencia de vivencias que las mujeres cis no tienen, pues es también un pequeño privilegio, aunque el sistema de por sí no las beneficia, pues sí hay una vivencia que no viven, y esa ausencia pues es un privilegio también, ¿no? Recuerden que los privilegios funcionan a través de escalas, y yo sí creo que las personas trans están como hasta el final de esta escala, y las mujeres cis, por ejemplo, pues sí están más arriba que toda prácticamente la comunidad trans. Entonces yo creo que las mujeres cisgénero sí pueden llegar a perpetuar la violencia de género y a ejercerla contra mujeres y hombres
trans, homosexuales y así, porque pues sí, el sistema oprime a todas las mujeres en general, pero obviamente va a oprimir más a las mujeres que se salen más del estándar. O sea, a una mujer lesbiana la van a oprimir más por ser mujer y por ser lesbiana, y a una mujer trans también la van a oprimir más por ser mujer y por ser trans, ¿no? Porque son cuestiones de género también. Entonces yo creo que sí, una mujer, aunque de por sí el patriarcado la oprime, también puede oprimir a otras mujeres que son menos privilegiadas con razón de su género y de su rol de género y su orientación sexual. O sea, un oprimido puede oprimir a alguien que está más oprimido. En conclusión, entiendo perfectamente por qué cuando se habla de violencia de género se concentran en los problemas de las mujeres, pues porque prácticamente la mitad de la población mundial se identifica como mujer y esta mitad es oprimida por ser mujer y está siendo asesinada por ser mujer. O sea, entiendo por qué el feminicidio es una prioridad, porque se están quitando vidas y están muriendo. Y entiendo que sea urgente, pero pues este video no se trata tampoco de invisibilizar nada, ni se trata de desviar la conversación, se trata de abrirla aún más, porque la violencia de género mata a través del feminicidio, y no solo mata a mujeres, también mata a personas homosexuales y a personas trans. Y yo entiendo que en muchos lugares pues la comunidad LGBTTIQA sigue siendo minoría, pero pues eso no significa que sus vidas importen menos. O sea, al contrario, yo creo que el feminismo es una lucha que se intersecciona con todo. O sea, como lo dije al principio, no podemos hablar de patriarcado sin capitalismo, sin colonialismo. O sea, tanto la lucha antirracista como la lucha de clases y la lucha por el medio ambiente se intersecciona con el feminismo y con todas las otras luchas de identidades de género que buscan ser válidas, que buscan ser aceptadas. O sea, todas estas luchas van en conjunto, y esta es la razón de este video, entender que la violencia de género afecta a muchas más personas, que hay muchas formas de violencia de género y tenemos que luchar contra todas y cada una de ellas. Y así como la lucha anticapitalista es anticolonial, es antipatriarcal, o sea, todas las luchas interseccionan en algún punto, ¿no? Como lo dije al principio, no podemos hablar de patriarcado sin capitalismo y colonialismo, y todas estas luchas interseccionan entre ellas, junto con el feminismo, junto con el antirracismo, junto con la lucha del medio ambiente, de los pueblos originarios. Y yo creo que es muy necesario que para hacer la lucha antipatriarcal el feminismo se interseccione y se cruce y luche en conjunto con pues la comunidad LGBTIQA y con todas las identidades de género o identidades culturales, étnicas, y con el resto de identidades no hegemónicas para tirar al patriarcado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, que ahora entiendan un poquito más de lo que es este concepto tan complejo que es la violencia de género, la violencia con motivo de género, con razón de género. Les recuerdo que en la descripción del video les dejé toda la bibliografía con los títulos, autores y links para que ustedes puedan leer los documentos, artículos académicos y libros que utilicé para la realización de este video. Me despido, yo soy Carla y espero que sigan disfrutando de mi contenido. Ya. No lo cubro, porque no está tan